Tienes demasiados títulos y poco trabajo. En este video les voy a recabar un poco de información de por qué sucede esto en un país como el Ecuador, por ejemplo, y les voy a dar orientaciones a los jóvenes para que puedan entender qué es lo que está pasando aquí. Voy a utilizar para esto a uno de los mejores autores del mundo, que se llama el Dr. Thomas Sowell. Dice, tienes demasiados títulos y poco trabajo. Demasiado de lo que se llama educación no es más que un costoso aislamiento de la sociedad. No hay trabajos disponibles. Sí, aislamiento de la realidad. Muchas las veces las universidades son campos donde los jóvenes adultos ya siguen siendo adolescentes, no tienen y que tienen miedo a enfrentarse a la vida y no tienen realmente posibilidades después de haber estudiado ese título de conseguir trabajo. Sobrecualificación, títulos obtenidos no significa empleabilidad. Enfócate en habilidades reales y emprendimiento. Si quieres que yo te ayude con eso, yo te puedo ayudar. Si eres un joven o los padres quieren que ayude a ese joven, yo le puedo ayudar. Bueno, voy a leer el artículo que escribí en base a la información de Thomas Sowell. El drama de la sobrecualificación en Ecuador. Título decorativo o herramienta útil. En Ecuador cada vez es más común ver a jóvenes con títulos universitarios y hasta maestrías que no logran encontrar trabajo acorde a su formación. No siempre es por falta de capacidad. Muchas las veces se debe a estudiar carreras con baja demanda laboral o a la negativa de aceptar empleos inferiores mientras llega el puesto soñado. El economista Thomas Sowell es claro. Las personas que obtienen títulos sin adquirir habilidades económicamente útiles enfrentan una gran decepción personal. Las personas que obtienen títulos de este tipo de títulos se decepcionan. Un diploma no garantiza el empleo. Peor aún, puede convertirse en una carga si no está acompañada o acompañado de habilidades prácticas que el mercado valore. Sowell incluso advierte que gran parte de lo que hoy se llama educación es simplemente un aislamiento costoso de la realidad. Muchos egresados salen creyendo que merecen un puesto ideal, pero sin experiencia ni redes, terminan esperando meses sin ingresos, perdiendo tiempo, dinero y autoestima. Una solución más realista es emprender. Sowell propone que, especialmente en países con mercados limitados como Ecuador, tiene más sentido crear algo propio, aprender haciendo y adaptarse al entorno. Emprender no significa abrir una empresa grande, sino identificar necesidades reales y resolverlas con creatividad. Esto permite desarrollar habilidades valiosas, negociación, ventas, adaptabilidad, adaptabilidad, liderazgo, competencias que en el mercado o el mercado sí recompensa. Conclusión, un título puede abrir puertas, pero no reemplaza la experiencia ni las habilidades. En vez de acumular diplomas, los jóvenes deben preguntarse, ¿mi carrera tiene demanda? ¿Estoy dispuesto a empezar desde abajo? ¿Puedo crear mi propia oportunidad? Creo que la parte más importante de este artículo del Dr. Thomas Sowell es: gran parte de lo que hoy se llama educación es simplemente un aislamiento costoso de la realidad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que muchas de las veces los jóvenes están en la universidad simplemente por no enfrentarse a la vida, por no querer trabajar, por divertirse, o muchas las veces también por buscar marido las mujeres, o muchas las veces los jóvenes por buscar novia o mujer. Y realmente no son actividades que le ayuden a progresar al joven en la vida. Usualmente la mayor parte de las universidades del Ecuador,
los que estudian ahí tienen un pensamiento de izquierda socialista y muchas de las veces salen más contaminados de la universidad que haciendo las cosas bien. Por ejemplo, yo cuando estudié psicología, lo más importante que puedo destacar de lo que estudié en psicología, que no me sirve, es que le dan una noción de que uno puede ayudar a un paciente y que tiene la capacidad de hacerlo y solamente con estudiar y leer lo que ellos nos educan o nos dan es suficiente. Pero no es así, es lo que más o menos te dan a entender. No lo dicen explícitamente, obviamente, que ellos dicen, estás, tienes todo lo que necesitas, tienes todas las materias que necesitas para ser un buen psicólogo. Usualmente es lo que te dan a entender. Pero yo después de salir de la universidad y empezar a dar terapia, a hacer mi práctica privada de psicología, ¿por qué? Porque empecé a emprender, porque también tampoco encontré trabajo. Obviamente que aquí tiene que ver mucho la política. Y no ser parte de la política yo eso hace que pues no tenga muchas oportunidades, pero bueno, ya estoy emprendiendo en esto y me está yendo relativamente bien, a pesar de que empecé hace casi 2 años nada más. ¿Y qué es lo que quiero decir? Muchas de las veces las universidades se han convertido en campos de adoctrinamiento y también son una excusa para que los jóvenes vayan a aprender drogas, alcohol, vayan a tener relaciones sexuales. Aparte de eso, no se enfrenten a la vida, sigan siendo adolescentes y ya no den ese paso de niños a adultos. Esto es más prominente en los hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres con los ciclos menstruales, la ovulación y la menstruación, prácticamente podríamos decir que le llega automáticamente la madurez a la mujer. Por eso que las mujeres son mucho más maduras que los hombres. Pero al hombre no le llega la madurez sin tener un evento traumático en su vida. Usualmente todas las culturas del mundo tienen un rito de iniciación para que el niño o adolescente hombre pase a ser un hombre adulto. Y usualmente la universidad, en especial a los hombres, como que aísla de esa realidad de la vida que tiene que sufrir el hombre y enfrentarse a ella para que pueda entrar en su estado de conciencia, que es pues ser perspicaz y también saber leer su entorno. Y muchas de las veces las universidades están simplemente haciendo esto. ¿Por qué? Porque es un negocio para ellos, para los de la universidad. Y nunca se ponen a estudiar, o sea, qué carreras son las más demandadas en nuestro país, en base a nuestra geografía, en base a nuestra economía, en base al futuro. No, simplemente se acostumbran a dar las carreras que siempre han dado, donde hacen una mínima inversión, un profesor con libros nada más, y no son carreras innovadoras que ayudarían al el país a progresar. No, el objetivo de ellos, de la mayoría de ellos, es simplemente obtener la máxima ganancia y la máxima cantidad de dinero. Entonces ahí es cuando los jóvenes, al entrar a la universidad, pues se aíslan de esa realidad del mundo y les prometen cosas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba estudiando en un instituto de cocina, o sea, de cómo ser un cocinero, un chef. Y él me preguntó, o sea, cuál era mi opinión. Yo digo, creo que todo ese dinero que gastaras tú ahí estudiando 3 años esta carrera, que tomaba más o menos unos 3 años, o 2 años y medio creo que era. Digo, tú te fueras a trabajar en un restaurante y aprendieras del proceso y en vivo de cómo se hacen realmente las cosas y todo ese dinero que tú gastaras ahí en la educación, ahorraras mientras estás trabajando y les dijeras a tus padres que no te cobren la renta y te ayuden con las facturas y todo esto, pero que tú vas a ahorrar todo ese dinero. Obviamente que los papás también tienen que verificar eso y hacerlo algo automático, que todos los meses o ellos guardar ese dinero del joven para que no se vaya por el mal camino, para que después de unos 3 años, después de haber ahorrado tal vez unos 200 o $300 mensualmente, porque obviamente va a tener sus gastos personales, durante unos 3 años ya podría ser unos
unos 8.000 a 10.000 dólares, digo yo, y ese dinero lo podría invertir en un restaurante y le iría mucho mejor. ¿Por qué? Porque tendría experiencia práctica, ya tuviera 3 años de experiencia y no sería con esta ideología de muchos de los profesores o de las personas que dan cátedra en las universidades, que son personas que tienen un empleo muchas las veces, o personas que no han emprendido y no saben lo difícil que es emprender. Y eso te evitaría muchos problemas, le decía a mi amigo. Si quieres seguir mis consejos, hazlo, digo, pero bueno, yo cobro por asesoría de coaching para la vida, digo. A ti como eres mi amigo te lo estoy dando gratis, pero si quieres tomar mi consejo, hazlo. Y bueno, eso fue hace algunos años atrás. Y bueno, no me hizo caso y bueno, veo que no tiene todavía un trabajo. Se puso un emprendimiento desde cero, sin haber trabajado para alguien más y bueno, le fue mal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo 42 años y yo he hecho muchas clases de trabajo y vivido en Estados Unidos, en Nueva York, y más o menos puedo saber qué es lo que funciona o no. Y también soy una persona que me preparo mucho, obviamente que yo sí he estudiado. Tengo un título de psicología, un máster en psicopedagogía y también he tomado cursos de psicoterapia, sexología, coaching, de tantos, hasta Reiki, numerología, de santos, de nuestros ángeles de la guarda, todo eso he tomado yo cursos de todo eso, pero bueno, me estoy enfocando en algo que pueda servir más a los hombres sobre todo, porque esas otras cosas le pueden servir un poco más a las mujeres. ¿Y qué es la? No estoy diciendo que yo sé mucho, no sé mucho, pero también puedo saber mucho más que un joven de 20 a 25 a 30 años de lo que realmente funciona en la vida. Y bueno, muchas de las veces la gente cree que tener títulos es una sobrecualificación, pero no es así. Simplemente es eso necesario para el país. Me acuerdo que el doctor Thomas Sowell hablaba en un libro que él tiene sobre la historia del comunismo y todo eso. Tiene artículos él que habla de ese tema y libros también. Y me acuerdo que Pol Pot era un comunista. No me acuerdo el país de él, pero no me acuerdo de qué país era Pol Pot. Pero bueno, ya era un comunista que en algún país del sureste asiático, no me acuerdo exactamente el país. Pero bueno, y él se fue a estudiar a Londres, parece que era, y aprendió todas esas ideologías, o a Francia, a Londres creo que era, todas estas ideologías que estaban de moda en ese entonces. Entonces él volvió a su país y pensaba que estaba sobrecualificado para hacer lo que su país, o lo que él consideraba, o lo que él consideraba que para su país sería algo que debía hacer en base a la información que él adquirió en Londres, parece que era la ciudad. Pero ¿qué pasaba? Que él estaba en un país diferente, con costumbres diferentes, con geografía diferente, con una historia diferente, con un capital humano diferente, con una economía diferente, y nada de eso se podría aplicar si el desastre con la economía que tenían allá en Europa fue un desastre, esto del socialismo y comunismo, en el país de él fue aún más. No me acuerdo, déjeme poner Pot comunista. No sé ni cómo se escribe, pero bueno, veamos. Pol Pot comunista. Veamos de qué país es. Entonces, Campuchea, Indonesia. No, Indochina, Francia, no, no es Indonesia. Déjenme ver de qué país es. Y esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Creo que fue a estudiar a Francia, si no estoy mal. Pero bueno, leí hace tiempos esto que ya no me acuerdo. Em, pero bueno, esto pasó. Esto pasó y fue un desastre. Fue un desastre para ese país. Espérenme ver de qué país era. Ya, bueno, entonces es todo lo que les quería decir hoy noche. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, que pasen muy bien. Él fue un genocida. Camboya, creo que era Camboya. Sí, Camboya. Bueno, que pasen una buena noche. Gracias.